Ya, entonces hoy día nos toca la tercera semana, tipología textual número 3. Y ahora vamos, la vez pasada que vimos, primero vimos textos continuos, después vimos texto mixto o texto con imagen, ¿cómo decía la vez pasada? No decía imagen, decía con gráfico, ¿no? O con imagen, con gráfico. Y ahora nos toca textos dialécticos, que ya los conocen, puesto que ya hemos estado trabajando. ¿Me escuchan? Ay, creo que no los veo. Sí, Sí, profe. Ya, ya, yo me pongo nerviosa. Ya, bien, chicos, entonces, ¿qué es un texto dialéctico? Es aquel que expone dos posiciones contrapuestas sobre un tema específico, generándose un debate o controversia en torno al tema, objeto de estudio o de reflexión. Ven acá dos personas discutiendo, y ya ustedes sabían esto porque ya han trabajado este tipo de textos que gira sobre un mismo, iba a decir, un mismo tema. Un ejemplo de este tipo de texto podría ser aquel que expone una posición a favor y otra contraria. A ver, sobre la experimentación animal, la virtualidad educativa, el consumo de lácteos o en nuestra realidad social, la modificación de la ley contra el crimen organizado, entre otros temas. No son diversos temas que se pueden discutir, ¿no? Y que lleva a una polémica, ¿correcto? Características del texto dialéctico. Ajá, cada Miss, uno de ellos disculpe, presenta, dime, me está compartiendo pantalla. ya ves, pero ya no te estaba compartiendo. No entiendo por qué se borró. A ver, ¿qué pasó? Si estoy compartiendo, qué raro. O se congeló o qué pasó. A ver, ahora, Ahora sí se ve, Miss. Gracias. pero ¿por qué desapareció? Gracias, señorita. ¿Qué pasaría? ¿Por qué se descontinuó? Ya, entonces, de repente yo cerré sin querer. Ok, características del texto dialéctico. Entonces yo les decía que como ustedes ven dos atriles, dos personas discutiendo, entonces uno tiene sus argumentos. Lo característico del texto dialéctico generalmente presenta dos textos argumentativos, ¿no? Porque cada uno presenta sus argumentos para defender su posición, ¿no? O potencialmente disidentes en torno a un tema en particular, generar una discusión entre ellas. Se debe considerar a ambos textos argumentativos como componentes de uno solo, ya que están articulados por el tema que ha suscitado la discusión entre ellos. Para hallar el tema del debate, tema del texto dialéctico, es capital comprender los argumentos esgrimidos en cada texto. Tipos de texto, dialéctico continuo. El tema en discusión será presentado en un fragmento como este, ¿no? Por ejemplo, la principal función de las redes sociales son para crear y mantener nuevas relaciones sociales, comunicarse a cualquier hora en cualquier lugar con una persona que puede estar incluso en la otra punta del planeta. O bien, dos calles de nosotros, sea un completo desconocido o un viejo amigo con el que de no ser por las redes, habríamos perdido el contacto. Por otro lado, las redes sociales son un terreno perfecto para la difusión de bulos o informaciones falsas o algo que está relacionado con las numerosas estafas que se llevan a cabo. Además, llega más lejos y más rápido que la verdadera. Algo que cabe destacar, pues es un tema preocupante del que cada vez se realizan estudios. Entonces, la discusión de ambos textos trata sobre, pero ¿y dónde está el otro texto? Porque he visto hay uno solo o hay dos. Hay uno nomás, ¿no? Bueno, se supone que el otro debe ser, a ver, la anterior. Es uno solo, ¿no? Las redes sociales. Se supone que el otro de repente debe estar en contra, pero veamos. La discusión dice de ambos, pero solamente tenemos uno, ¿no? La discusión de ambos textos es sobre las consecuencias del mal uso de las redes, la pertinencia del uso de... Ve que os les dije la pertinencia. ¿Ya cuántas veces hemos visto esta palabra? A ver, chicos, si se recuerdan. Más o menos 6 veces ya, ¿no? Entonces, ¿qué es la pertinencia? Si es adecuado el uso de las redes Ujú. sociales, ¿no es cierto? Los motivos de la realización de noticias falsas, ¿cuál sería la clave? A, B o C. Hola.
La B. Para mí, la B. Las consecuencias del mal uso de las redes también se usa para bueno y también para cosas malas. Bueno, está en un solo texto, ¿no? Hay dos posiciones ahí en un solo texto. No es que no hace falta otro, sino que es un texto continuo donde uno da una opinión y otro también se esboza opiniones contrarias. Bueno, dejemos que es la B o la B. El término punta denota lado opuesto, lado destacado o lado altísimos. Destacado. Destacado. A ver. Veamos, lado opuesto, yo sabía que era la B. Ya, la pertinencia, obviamente era la B, ¿ya ves? Y el lado opuesto, porque es la punta, pues no dicen que uno se comunica de una punta a otra en el otro fin del mundo, lado opuesto. Ok, bien. Ahora tenemos tipo de texto dialéctico discontinuo. Discontinuo se llama porque es solamente texto, no hay imagen, ¿no es cierto? Ok, veamos, texto A y B. El tema en discusión será presentado en dos fragmentos. El otro era uno solo, ¿no es cierto? Continuo. Texto A, como ya ustedes conocen este tipo sobre la inteligencia universal, IA o EI o IA, ¿no? O IA, inteligencia artificial. Las máquinas programadas con algoritmos de inteligencia artificial pueden procesar grandes volúmenes de datos a una velocidad asombrosa. Estas máquinas pueden aprender y adaptarse a través de datos y por lo tanto, son menos propensas a cometer errores en comparación con los humanos. Esto se traduce en decisiones y operaciones más rápidas y precisas, especialmente en áreas como diagnósticos médicos, análisis financieros y más. Texto B. Es indiscutible que la inteligencia artificial ha llevado a automatización de ciertos empleos, particularmente aquellos que son altamente repetitivos. Esto ha creado inquietudes sobre el desplazamiento laboral en algunos sectores. Además, implementar soluciones basadas en la inteligencia artificial, desde la adquisición de hardware hasta la formación de personal, son costosos. Estos a menudo actúan como una barrera, especialmente para pequeñas empresas. Entonces, acá hay dos opiniones distintas. Acá dice, estas máquinas pueden aprender a adaptarse rápidamente, esto se traduce en decisiones muy rápidas, etc. En cambio aquí, sobre el proyecto laboral en algunos sectores, además implementar soluciones basadas en desde la creación de un hardware hasta la formación, son costosos. O sea, como que aquí no están de acuerdo por el hecho de que es un sistema muy costoso. Veamos. Medularmente, la polémica entre ambos textos se centra lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial en el sector económico, a favor y en contra del desarrollo de la tecnología, las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. ¿Cuál creen que sería A, B o C? C, Miss. Yo también sé. C, ¿no? Bien, del texto A se deduce que las máquinas programadas con inteligencia artificial tuvieron una instalación robótica, fueron realizados por los humanos, pueden ayudar solo el área de la salud. B. Ya. Según el texto B, si los implementos de la IA fueran baratos, los empresarios de IA caerían en quiebra sin recuperación, las pequeñas empresas podrían desarrollarse favorablemente o todas las compañías se aprovecharían en obtenerlas de inmediato. A ver. La B, ya, vamos a ver, vamos a corroborar sus respuestas. Muy bien, las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial, la C, ¿no? Fueron realizados por los humanos también, yo sabía que era la B. Y aquí también, las pequeñas empresas podrían desarrollarse, claro, si fueran baratos, también las empresas pequeñas podrían también beneficiarse de esta tecnología. Bien, entonces, chicos, dejo de compartir. Ahora voy a compartir. Acá en la separata está muy extensa, así que presten mucha atención porque vienen ahora los tipos de argumentos que no está en el PowerPoint, ¿no? Tipología textual. Dos. Veamos. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, Miss. Ya, perfecto. Perfecto.
Ustedes saben que casi no llego a mí, pero sí llegué a tiempo. Que me extendí es que yo en mis clases igual, presencial o virtual, yo me extiendo demasiado. Y me quedé y casi he llegado, bueno, sí, es 5:30, pero pensé que no iba a llegar, no, casi 5:40, pero ya estaba acá ya. El viaje es largo, pues, desde San Marcos hasta donde yo vivo. Bien, ok, entonces tenemos tipología textual número 3, texto dialéctico. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de argumento, pero primero veamos de manera un poco más detallada qué es un texto dialéctico. Bueno, ya sabemos, ya sea a través de dos lecturas o de una sola, ¿ven? Con este tipo de texto se busca que el estudiante sea capaz de comprender cabalmente los contenidos contrapuestos sobre tema cualquiera de índole polémica. El conflicto propositivo permite la lectura dinámica y la reconstrucción de la emisión de la tensión implícita de los contenidos. En consecuencia, hablar del texto dialéctico implica referirnos a la argumentación, ya que ésta consiste en el acto de fundamentar, argumentar, es decir, de plantear una postura y justificarla con argumentos o razones. La argumentación implica confrontación de pareceres y una dinámica de debate y discusión, mediante la cual se confrontan planteamientos contrapuestos y los participantes esgrimen unos argumentos a favor de su postura y otros se disponen a refutarlas. ¿Qué cosa es refutarlas, chicos? ¿Cuestionarlas? Cuestionar o rechazarlas, ¿no? Y cuestionar, sí, de alguna manera, y erigir su juicio contrario. Bien, ahora veamos oye, no sé qué me pasa, texto dialéctico continuo. Este tipo de texto es el que vimos en el PPT, en la PPT, ¿no es cierto? Que era un solo texto donde había dos posiciones. Por eso se llama texto dialéctico continuo. Y texto dialéctico continuo, hay dos textos. Ok, veamos. Texto dialéctico continuo. Este tipo de texto presenta un flujo continuo de argumentos y contraargumentos, sin interrupciones notables. Las ideas se desarrollan de manera progresiva y dialéctica, y la dialéctica se manifiesta a lo largo del texto de manera constante. Se presenta un asunto, se desarrolla una tesis, una antítesis y síntesis de forma consecutiva. Texto dialéctico discontinuo. En este caso, el texto se caracteriza por interrupciones marcadas en el flujo del discurso. La distribución de la información se organiza a través de secciones o capítulos y cada uno aborda diferentes aspectos del tema. En nuestro caso, marcamos la oposición dialéctica a través de confrontar dos textos distintos o dos fragmentos distintos de un mismo texto, cada uno de los cuales presenta una postura contraria del otro. Contenidos de los textos dialécticos. Los textos dialécticos pueden ser básicamente textos argumentativos, por lo tanto, los contenidos de estos son los siguientes: tema controversial, posición, tesis, argumento o argumentos, contraargumentos, falacias, lo cual no siempre se presenta en los textos dialécticos, ¿no? Falacias son como errores, una mentira, ¿no? Un error en la argumentación. A ver, quería hablar. Ya, la tesis, bueno, ahora vamos a desarrollar vamos a ver los tipos de argumentos, pero la tesis se refiere a la posición. La tesis también es un trabajo, es un texto argumentativo, mejor dicho, es un documento donde uno esboza su posición sobre distintos temas, pero también la tesis, me refería, es el trabajo que has hecho de investigación y propones una solución a un tema X que tú hayas elegido para graduarte en la universidad, ¿no? Pero tesis en este contexto, tesis es la posición de cada uno de los autores o sobre el tema que se está discutiendo. ¿Está claro? Yes. Sí. Sí, Ya. Miss. Tipo de argumentos, tipología de argumentos y tipología de falacias. Por analogía, se establece una semejanza, en vez, analogías que son análogos, semejantes. Tenemos tipos de argumentos por analogía, por generalización, por signos, por causa, criterio de autoridad. Ajá. Se establece una semejanza entre dos conceptos o seres o cosas diferentes y se deduce que
que lo que es válido para uno es válido para el otro. Por generalización, a partir de varios casos similares, se generaliza una tesis común que es aplicada a un nuevo caso del mismo tipo. Por signos, se utilizan indicios o señales para establecer la existencia de un fenómeno. Por causa, se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis. Criterio de autoridad. Se alude a la opinión de expertos en el tema o personajes consagrados para sustentar la tesis. ¿Qué es un criterio o argumento de autoridad? Acá está clasificado también, es un argumento que también se llama argumento de autoridad. Es, por ejemplo, con la pena que acaba de fallecer nuestro gran premio Nobel Mario Vargas Llosa, por ejemplo, si uno está discutiendo sobre la lectura y dice, como dice Vargas Llosa, que la lectura genera conocimiento, es un argumento de autoridad. ¿Por qué? Porque lo está diciendo una persona que es experta en la materia, que es un literato, que es escritor, premio Nobel. Pero si yo digo, pero según Susy Díaz, dice que la lectura no sirve, por decirlo. Entonces, no podemos decir que es un argumento de autoridad porque ella simplemente es un artista, no es una autoridad. Ahora, una autoridad también puede ser una institución. Si es un dato estadístico, según el INEI, Instituto Nacional de Estadística, ¿sería un argumento de autoridad o no? Que toma como argumento la base de una autoridad que existe y que es oficial. ¿Sería argumento de autoridad o no? Sí. Claro. Sí. Y si yo digo, supongamos que estaban hablando sobre no sé qué tema, en la Universidad San Marcos está a favor, en la escuela o se llevó a cabo, la Universidad San Marcos está a favor, no sé de qué, de la pena de muerte, porque según la Facultad de Derecho, los abogados, qué sé yo, desde el momento que hablo, Universidad San Marcos es una institución universitaria, por lo tanto es una autoridad, ¿no? Que pueden participar diversas facultades, si son biólogos, tienen el criterio y es válido puesto que son especialistas en materias y además trabajan en la misma universidad, ¿no es cierto? A eso se llama autoridad. Bien, ahora vamos a ver los tipos de falacias. Ok, los tipos de falacias, ¿no? Son las que utilizan, generalmente quienes utilizan este tipo de argumentos, lo utilizan los abogados, ¿no? En sus defensas. Entonces, están generalmente en latín. Argumentum ad hominem, ¿no? Consiste en atacar a la persona y no a los argumentos que éste esgrime. Un argumentum ad hominem es cuando ataca al hombre y no por lo que es y por lo que vale y por sus aportes, ¿no? Un ejemplo, en un ejemplo de argumento ad hominem. Antes había unos con dibujitos, ya lo han, está mucho más breve acá. Es que, a ver, ¿qué podría ser? Consiste en atacar a la persona y no los argumentos que éste esgrime. Ya, lo que dice, por decir, ¿qué podríamos citar? Mm, a ver, aquí en algún personaje. No se me ocurre ya el biólogo tal que, que la clonación es posible en seres humanos. Pero lo que dice no es válido porque cuando lo dijo estaba ebrio. Entonces ahí tenemos un argumento no. O sea, estamos hablando de un científico o qué sé yo y ataca a la persona, más no lo que él dice como tal, porque el hecho de que esté ebrio no quiere decir que deje de ser una eminencia o un especialista en la materia, ¿no es cierto? Entonces ataca a la persona. Bien, argumentum ad baculum. Es la apelación a la fuerza con la finalidad de que el receptor acepte con buenas las razones del locutor. Entonces antes había, en la previa antes había esto con imágenes retratadas, donde se ve a un señor y dice, señor Pérez, espero que mañana cumpla con lo que ofreció. Y le muestra un cuchillo debajo, ¿no? Entonces, está apelando a la fuerza, ¿no?
para que acepte su oferta o su proposición. Argumentum, entonces, ad baculum es la apelación a la fuerza con la finalidad que el receptor acepte con buenas razones lo que le propone el locutor. Bien, argumentum ad ignoratiam. Argumentum ad ignoratiam se recurre a asumir como cierta una idea solo porque se ha demostrado su falsedad. Argumentum ad verecundiam, una adecuada apelación a la autoridad. ¿No? Utilizan una autoridad, pero tal vez que no es la apropiada, ¿no? Argumentum ex populo. Ex populo es lo que dice la mayoría, ¿no? Lo que opina el pueblo. Por eso se llama ex populo el pueblo. Si todos dicen que la tierra es redonda, porque lo dice todo el mundo, entonces es un argumento ex populo, pero es un falso porque no necesariamente porque lo dice todo el mundo, la tierra es redonda cuando sabemos que la tierra es cuadrada, o al revés, ¿no? Argumento ex populo. Entonces, asumir como válida una idea porque la mayoría así lo cree. Argumentum ad nauseam. La reiteración constante de una idea a fin de validarla, ¿no? O sea, se repite constantemente una idea para hacer que sea válida y sea aprobada. Argumentum antiquitatem, ¿no? Argumentum antiquitatem es que apelas a la antigüedad. Buscar validar una idea solo por su antigüedad o por ser parte de la tradición. Argumentum hoc ergo propter hoc. Una falsa relación de causa-efecto. Petición de principio. La proposición que busca ser demostrada ya está incluida de manera explícita o implícita en las premisas. Las premisas no es otra cosa que la información que se da a lo largo del texto, ¿no? Argumentos. Y hombre de paja consiste en caricaturizar los argumentos a la posición del oponente manipulando lo dicho por este. Bien, estos son los tipos de falacias que se describen en argumentum ad hominem, ad baculum, ignorante, etc. Repito, tenemos también argumentos por analogía, por generalización, por signos, o sea, todo este tipo de argumentos que acabamos de leer y observar son los que se van a usar en los argumentos, ¿no? Ahora tenemos nuestro primer texto, ¿ya? Lo van a leer. Vamos a leer, vamos a resolverlo. Primero léanlo un ratito y después vemos las preguntas. ¿Les parece? Lean, ¿les parece 6 minutos? Solo leer, ¿ah? No responder. ¿Está bien? ¿Ya? Chicos. Ya, entonces a leer.
Ya, entonces han visto el presunto holocausto contra los judíos solo es un burdo montaje, etcétera, etcétera. Veamos ahora las preguntas, chicos. Entonces, ¿cuál es la tesis que se defiende en el texto? Alemania no es la responsable de la Segunda Guerra Mundial. El llamado holocausto judío nunca ocurrió en la realidad. Hay que replantear la visión militar que se tiene de los nazis. Fueron los aliados los que perpetraron crímenes de guerra, o sea, ejecutaron, cometieron, perpetrar. El holocausto judío se trata de una perogrullada antialemana. ¿Cuál creen La que B. es? Hay que replantear la visión. El llamado holocausto judío nunca ocurrió en realidad. Ya, ese es el tema que se trata, efectivamente. ¿Por qué? Porque el texto busca rechazar falazmente, erróneamente, la ocurrencia del lamentable holocausto judío perpetrado por la Alemania del Tercer Reich, ¿no? Ya, muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué dice? El término rigor Sí. connota aversión, virulencia, severidad, tenacidad, objetividad. La C. Sí. Ya. Vamos a ver, pero antes de continuar, quiero que me digan qué significa perogrullada. Perogrullada, ¿saben? Es una verdad, algo que es obvio, una necedad, ¿no? Ujú. Mejor dicho, una certeza que por notoriamente sabía es una tontería simpleza al decirla, algo falso. Bien, veamos entonces la clave entonces en la 2. No, no es la C, no es severidad. Porque recuerden que cuando hablamos de la palabra, tiene que ser en cuanto al texto. Porque dice el término rigor, ¿no? Connota aversión, que es odio, virulencia, severidad, tenacidad u objetividad. Entonces, cuando para el autor el llamado holocausto, al ser un burdo montaje, o sea, falso, propagandístico, carece de rigor. Y si carece de rigor, ¿Eh? ¿ah? La E. La E. Claro, muy bien, efectivamente. Carece de objetividad. Exacto, ustedes dieron con la respuesta correcta. Bien, 3. Se infiere, pregunta 3, se infiere que la apelación de la propaganda como una manera de fortalecer la postura del autor es un claro ejemplo de la falacia ex populo ad ignorantiam ad anquitatem o, no estoy más, ad nauseam o hombre de paja. La C. No. La D. Claro, porque repite constantemente, de manera intencionada, la idea de que el holocausto fue un mero producto de una acción propagandística, ¿no es cierto? Y que es un claro ejemplo de una falacia de argumentum ad nauseam, porque cae en la repetición, que es una burda de esto, de que era una propaganda para que era algo político, ¿no? Entonces es ad nauseam. Ok. Ahora vamos a la cuarta pregunta. ¿Es compatible
con la lectura que señalara el carácter pacífico del pueblo alemán para negar el hecho de que pudieran haber cometido atrocidades contra los judíos, es un ejemplo, ok, es un ejemplo del uso de qué tipo de falacia. Ad baculum, ad verecundiam, ex populo, ad hominem o petición de principio. Claro, porque al tener un carácter pacífico, ya se tiene asumido que son incapaces de cometer un acto deplorable, ¿no? Lo cual es una clara petición de principios, ¿no? Muy bien, muy bien. 5. Si se replicara utilizando los estudios de serios historiadores con abundante documentación sobre las atrocidades cometidas contra los judíos por el ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, entonces estaría utilizando adecuadamente el argumento ¿de qué? De autoridad, signos, analogía, causa o generalización. ¿De autoridad? Muy bien, entonces quiere decir, chicos, que han entendido muy bien la clase. Claro, porque dice, si se replicara utilizando los estudios serios de... ¿Por qué determinaron eso? ¿O por qué determinó usted, señorita, la que ha dado la respuesta? Porque se está hablando sobre que se utilizaron estudios de historiadores. Por lo tanto, está hablando sobre autoridad o personas que conocen del tema. Exactamente. Entonces, te das cuenta, si se replicara estudios serios que los historiadores han dado información de que efectivamente los alemanes, porque tienen las fuentes históricas de cómo sucedió, etcétera, porque sean los acontecimientos, sería un argumento de autoridad. Muy bien, pero cosa falsa, porque efectivamente los alemanes sí cometieron, no solamente contra judíos, contra rusos, polacos y toda parte de esa de Europa, ¿no? Porque Hitler quería dominar el mundo, bueno, y yo soy testigo, no porque he estado en la Segunda Guerra Mundial, sino que, bueno, yo estudié en Moscú, en Rusia, yo no estudié en Perú. Y cuando yo era estudiante, nos llevaron a un museo de de restos de lo que los alemanes habían hecho con los rusos, no con los judíos, ¿no? Entonces, los judíos es una historia aparte, pero no solamente murieron judíos. En Rusia murieron 20 millones de personas, 20 millones. Imagínense que el Perú hace tiempo eran 14, después subió a 20, o sea, todo un país completo desapareció, o sea, de población, ¿no? Bueno, Rusia es un país grande. 20 millones de rusos fallecieron, de rusos, no estamos hablando de judíos. Y en este museo al que yo fui, que nunca me voy a olvidar, era estudiante, jovencita, así como ustedes, veíamos las cosas, había una vitrina y que había unas especies de monederos. Y entonces el guía del museo, el que dirigía, nos decía que estos eran monederos hechos con pieles de los niños, ¿ya? O sea, hacían, hacían cosas horribles, cosas, experimentaban, creaban cosas, o sea, eran enfermos, pues, ¿no? Este, y un cambio como en Auschwitz, en Alemania, ¿no? Entonces, y una serie de cosas que vi en ese museo, ¿no? Restos que tomaron donde estaban presos en el Holocausto, también rusos, que estaban durante la Segunda Guerra, y finalmente fueron los rusos que también esa es otra parte que también es discutible, que quienes salvaron a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, fueron los americanos, cuando primero fueron los rusos llegaron primero. Bien, ahora tenemos texto de ejemplo, texto dialéctico discontinuo. Bien, ahora por favor, lean los dos textos. Ahí sí va tosudez, acá hay muchas palabras. Tosudez es terquedad. Ya circunspección, perenne, solidez, efímero. Anoten en su cuaderno que tienen, que imagino que sí lo tienen algunos. Tosudez, circunspección, efímero,
Testarudez es lo mismo que tosudez. Perenne, permanente, ¿no? Esas tres palabras, ¿ya? Ahora, ya les dije que tosudez es terquedad. Caduco es que ya no es válido, ¿no es cierto? Que ya caducó, que ya pasó. Perenne, sí entienden, ¿no? Perenne, ¿qué quiere decir? Como permanente, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa quiere decir circunspección, chicos? ¿Sabe alguno? Hola. Chicos, acaba el tiempo. No, Prudente. profesora. ¿Qué es circunspección? Prudente. Circunspección. Cauteloso. Puede ser cuando decimos es una persona circunspecta Prudencia. que tiene, claro, que tiene prudencia. Generalmente, claro, que tiene una mesura, prudencia, ¿no? Que es formal, circunspecto. O sea, por ejemplo, circunspección, bueno, en diversas, prudencia ante las circunstancias, ¿no? Circunspección, o sea, prudencia, efectivamente. Comportarse de manera adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué es una persona circunspecta? Una persona es seria, respetable, que se comporta con reserva, que no da mucha confianza y seriedad. Entonces, es muy circunspecto. A veces siempre uno dice, ay, ese profesor es muy circunspecto. Empiecen a utilizar estas palabras ustedes, o sea que el vocabulario que ustedes tienen, obviamente todavía se va a incrementar, ustedes son jovencitos. Entonces, a medida que pase el tiempo, ya su vocabulario se va a ir incrementando, incrementando, incrementando. Y ya cuando incluso traten de emplear, entonces sus familias, ¡uy! ¡Qué vocabulario! Le dicen, ¿no? Circunspecto. Ay, él es circunspecto. Ay, ¿qué se dice? Entonces se alaban, se admiran, ¿no? Que están utilizando un lenguaje elevado, ¿no? Entonces, uno maneja una cantidad de palabras y bueno, yo en mi caso, imagínense que he estudiado varios idiomas, sé muchas palabras, ¿no? En diversos idiomas, imagínense también conocer en nuestra propia lengua, manejar palabras, este, ricas en contexto, que expresan mejor, con certeza, lo que uno quiere expresar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ay, ese profesor es muy circunspecto, ¿no? Muy serio, muy reservado, no te da confianza, ¿no? Entonces, en cambio, hay otro tipo de personalidades, de profesores que pueden entrar a la clase, que son más dinámicos, que son más permeables, que son más flexibles. Entonces, o de repente, demasiado circunspecto, el alumno no se atreve a preguntarle algo, ¿no es cierto? Por su seriedad, ¿no? Hay personas que vienen, buenos días, buenas tardes, estimados alumnos. Ahora vamos a ver textos, dialécticos, y ahí, ¿no? No establece. Entonces, yo pienso que una clase tiene que tener varias características, no necesariamente que te vayas al extremo, pero obviamente también son metodologías, cómo llegar al alumno, cómo. Entonces, pero si eres muy circunspecto, no, eso no quiere decir que seas mal profesor, ¿no? Pero ya va a la exageración, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Sí, ¿no? Sí, Entonces, eso es lo que es circunspecto. Entonces, ahora en su vocabulario, cuando lleguen, ay, mamá, papá, esa persona es muy circunspecta. Y hasta de repente sus padres puede ser que digan, hijito, ¿qué es circunspecto? Te va a decir, ah, mamá, esa es la pre, porque uno aprende el vocabulario. Bien, efímero es pasajero, eso sí sabían, ¿no? ¿Sí? Sí, mi. Ya, bien, entonces ahora sí, a leer. Esos dos textos tienen a leer y a responder, porque ya estamos trabajando, ¿ya? ¿Ok? Como es un texto largo, hablé sobre justamente en Semana Santa, 18:47, les doy 7 y 8, 15, 8 minutos.
Bien, entonces, dice, estamos convencidos de que la historia de Jesús no es la biografía de un mesías histórico, sino un mito que se basa en leyendas paganas. Ve, acá está en contra de los... Ya, si son bien abundantes escritos que avalan la existencia de Jesús, para la mayoría de historiadores también existe un consolidado registro de testimonios no cristianos que afirman que Jesús fue histórico que vivió hace 2000 años. Los documentos históricos confirman que estos incluyen escritos tanto de historiadores romanos como judíos, literatura rabínica y cronistas anticristianos que vivieron durante los primeros días del cristianismo. El primer autor no cristiano al escribir sobre Jesús fue judío Tito Flavio Josefo, quien escribió una historia del judaísmo aproximadamente en el año 93 después de Cristo, y en ella se habla de Jesús, el supuesto Cristo. 20 años después, los romanos Plinio y el joven y Tácito escribieron sobre Jesús, mientras que Tácito escribió sobre la condena de Jesús en la época de Poncio Pilatos. Era prefecto de la provincia romana y Judea. Tiberio era el emperador. Plinio escribe sobre el hecho de que en el norte de Anatolia los cristianos adoraban a Jesús como un dios. Curiosamente, Tácito consideró el cristianismo una superstición destructiva. Bien, entonces, en conclusión, el tema controversial que se desarrolla en el texto es la importancia de Jesús en la historia, la vida y muerte de Jesús de Nazaret, la historia del Jesucristo bíblico, la existencia de un Jesús de Nazaret, las fuentes históricas de los evangelios. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? La D. ¿La de Miss? No. ¿La B. C? Bien, lo que dijo la señorita, la C. La historicidad de Jesucristo bíblico, del Jesucristo bíblico, porque ambos se basan en los historiadores, tanto judíos, cristianos, romanos. Porque en el texto A se niega que el conjunto de hechos y enseñanzas que aparecen en la Biblia corresponden a una persona real, más allá de que haya existido un Jesús de Nazaret. En el texto B se define que hay pruebas, más allá de las cristianas, que corroboran al Jesús bíblico como que murió bajo Pilatos y era considerado el Cristo. Por lo tanto, es la historicidad de Jesucristo bíblico. Bien, 2. En el texto A, dice, el antónimo contextual de imperecederas es, voy a decir siempre la primera parte hasta la E, ¿no es cierto? Es constante, permanente, caduco, efímero o perenne. Mientras que en el texto B la expresión cabezas duras hace referencia a la torzudez, la terquedad, la circunspección, la testarudez o solidez. La D. La C. D. La C. La B. Caduco, circunspecto, cabezas duras, nada que ver. Les expliqué todo, me demoré en explicar la palabra circunspección. ¿Ah? ¿La D? La D, obvio, la D, por donde la mires. Les he dicho cuál es su error. A ver, en el texto A, el antónimo, no sinónimo, contextual de imperecederas quiere decir que nunca se acaban, que son eternas, obviamente es efímero, porque es pasajero, ¿no es cierto? Es opuesto a imperecederas. Constante, caduco, permanente, perenne, todos eran sinónimos. Caduco es que ya acabó, no guarda relación con el de cambio efímero, sí. Y testarudez, cabezas duras porque son tercos, pero más testarudos porque implican mayor fuerza, testarudez más fuerte que tosudez. Entonces, la clave es la D, como bien dijeron los alumnos por ahí. Bien. Pregunta 3. Pregunta 3. Sobre las fuentes no cristianas presentadas en el texto B, es incompatible señalar que provienen de orígenes
heterogéneos como historiadores judíos o romanos, además de confirmar la existencia de Jesús, ven con simpatía a sus creyentes, también pertenecen a fuentes no del todo históricas como la literatura rabínica, confirman según Caldwell el contexto histórico brindado por el texto judío, por el texto, perdón, bíblico. Hay al menos una que se corresponde con el siglo en que Jesús vivió. ¿Cuál sería la clave? La B. 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 Ajá. La B. Además de confiar en Jesús, ven con simpatía a sus creyentes. Claro, porque Tácito considera una superstición destructiva al cristianismo, por lo que hay una censura explícita contra ellos y sus creencias. Bien, es la B. Muy bien. 4. En relación a los mitos que según el texto A fueron la base para crear el Jesús bíblico, es posible deducir que A. Fueron completamente desconocidos por los divulgadores de Jesús. Solamente los que conocieron, solamente lo que conciernen, perdón, al dios Dionisio y al dios Osiris, son una interpretación posterior a Cristo sobre los hechos históricos. Los judíos contemporáneos a Jesús debieron de conocerlos bien. Son diametralmente opuestos a la historia del Jesús de la Biblia. ¿Cuál sería la clave? La 4, jóvenes. Hola. ¿La semis? No. La D, Miss. La de los judíos contemporáneos a Jesús debieron de conocerlos bien. Entonces, sería imposible para los que crearon el mito de Jesús moldear esa figura sobre mitos paganos, sin que, si es que ellos, los judíos, no lo hubiesen conocido bien, ¿no? Y por último, pregunta 5. Si se encontraran los registros del censo que ordenó hacer Augusto, que según la Biblia fue la razón por que la familia de Jesús fue a Belén, y esos confirmaran la existencia de una familia formada por José, descendiente de la casa de David, una joven llamada María y un único hijo recién nacido llamado Jesús, entonces se habría demostrado la absoluta veracidad del relato bíblico. Caldwell debería recular y retroceder y replantear su postura argumentativa. Friki y Gandhi se volverían activistas religiosos con toda seguridad. La postura sostenida por el texto A no variaría la forma sustancial. O E, las posiciones de ambos autores convergerían sin ningún problema. ¿Cuál sería la clave en las 5, jóvenes? B. No, La A. no. A ver, sería imposible, pues, crear un mito de Jesús, moldear una figura sobre los mitos paganos, si es que los judíos no lo hubiesen conocido bien, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, era una prueba, ¿no? De argumentar que sí existió Jesús. Entonces, la respuesta sería, ¿cuál, chicos? ¿Cuál sería la clave?
La D. La postura sostenida por el texto A no variaría en forma sustancial, ¿no? Perdón, sí, pues. ¿Por qué? Porque el Jesús histórico no puede ser igualado con el Jesús bíblico por un hecho que puede coincidir con el relato bíblico, pues son muchas las coincidencias entre la supuesta vida y enseñanzas de Jesús con los mitos paganos, ¿no es cierto? Por eso sería la D. Bien, jóvenes, entramos a la sección B, texto 1. Imagina salir una noche al ver las estrellas y no ser capaz de distinguirlas entre la decena de puntos luminosos. Bueno, acá tenemos un texto con imagen, ¿no es cierto? Un texto mixto que ya hemos venido trabajando y que el tema también desarrollamos. Ya todo esto, chicos, ¿ustedes sí creen que existió Jesús? Al margen de lo que la familia nos ha inculcado a crecer, si son religiosos o de repente cristianos, cada uno tiene su posición, ahora que estamos en Semana Santa. ¿Ustedes sí creen en Jesús? Yo sí, Miss. Yo sí también. Además, el primer papa fue San Pedro, o Pedro. ¿Y Pedro quién fue? Un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús, y sí existió. Y por eso que el primer papa de la Iglesia del Vaticano fue Pedro, ¿no? Sí, Miss. Y Pedro fue que lo negó 3 veces. O sea, es mucha crear una historia porque tiene que tener siempre, así sea, o por de una, está basado en algo real, porque eso existió. O sea, todas las leyendas o todas las historias o todas las parábolas que Jesús comentaban tienen mucho de cierto, ¿no? Bueno, yo sí creo que sí, Jesús como hombre existió. Bien, entonces pasemos al texto que sigue, ¿ya? Y texto e imagen tienen 7 minutos. A ver, ¿cuánto texto nos falta? Texto 2, A y B, texto dialéctico. Oh, está larga la separata, ¿no? Texto 3, ya, a leer, no queda 2 textos más, 3 textos más. Ya, 6 minutos.
Bien. Entonces, como pueden ver, las consecuencias, todo a la final causa daño, ¿no? O tiene consecuencias, mejor dicho. Bien, entonces, como los Starlinks de esta empresa de satélites de Elon Musk, ¿no? ¿O no? Bien, medularmente el texto desarrolla SpaceX y Starlink, pues SpaceX creo que es de... No sé si Starlink es de Elon Musk o SpaceX. Creo que SpaceX o Starlink, me parece. Como el lanzamiento de miles de satélites afectará la radioastronomía, las posibles consecuencias negativas producidas por la constelación Starlink, las consecuencias medioambientales del lanzamiento de satélites artificiales, el peligro que supone la contaminación lumínica para la labor astronómica, el gran avance tecnológico que representa SpaceX y su proyecto Starlink. ¿Cuál sería la clave? La D. La D. No. ¿Cuál es más precisa? Y yo creo que lo dije a la hora de... Dije que todo, a la final, ¿qué cosa ocasiona? Lo dije y justo esa es la clave. B. ¿B? Joven, dijo B. Sí, profesora. Y esa es la clave, efectivamente. Porque yo dije hace un ratito, simplemente por ya conocimiento, dije, todo aquello en exceso y todo aquello que se crea y tecnologías trae consecuencias. Entonces, las posibles consecuencias negativas producidas por la constelación Starlink, efectivamente, esa es la clave. Porque el texto trata básicamente el lanzamiento de los satélites artificiales de la constelación Starlink puede provocar efectos negativos. Muy bien. 2. En el texto, el término ruido indica sonidos desagradables, perturbaciones intermitentes, discordia irresoluble, interferencias indeseables o malestar psicosomático. La de Miss. La D, ¿por qué? Que en el contexto la palabra ruido se puede interpretar como que puede ocasionar algo que no es deseable en la imagen, ¿no? Que no se va a ver bien, que no se puede apreciar bien. Muy bien, señorita. Podrían generar distorsión, ¿no es cierto?, en las imágenes. Por el mismo ruido que ocasionan pueden generar distorsiones, entonces una imagen que se toma en las galaxias o fuera de la Tierra, no saldrían bien, efectivamente. Muy bien respondida. Muy buena sustentación. 3. Del desarrollo textual y de la imagen adjunta en relación a la observación astronómica, es posible inferir que esta se arruinará irremediablemente por culpa del brillo de los satélites artificiales. La imagen muestra la posición potencial de los satélites que ayudarán a este fin. No se verá afectada si los observatorios profesionales se ubican en los polos. Experimentará un enorme avance cuantitativo gracias al proyecto de SpaceX. Afectará principalmente a la labor de aficionados y no a la de los profesionales. ¿Será la clave? La C. Yes, no se verá afectado si los observatorios se ubican en los polos. Muy bien. 4. Es incompatible en relación a los efectos potenciales de los satélites artificiales de la constelación Starlink afirmar que pueden ser graves para observación astronómica profesional. Afectará de forma parecida a como lo hace la iluminación con LED. No perjudicará a los que se dedican a la astronomía de aficionados. Alterará la toma de imágenes y corromperá los datos espectrales. Y por último, dañará también la radioastronomía para la continuación de radio, perdón. ¿Cuál será la clave? En la 4. C.
Yes. Porque el autor explica que los efectos de la constelación Starling afectarán la astronomía profesional, por lo que es claro que los aficionados con medios más rudimentarios también se verán afectados. Muy bien. 5. Si tras el lanzamiento de mega constelación Starling la observación astronómica no se viera afectada en modo alguno, ¿sería posible concluir que esto ocurrió debido a que los satélites usan iluminación LED? El autor del texto aún guardaría reserva frente a este proyecto. ¿Los satélites estarían distribuidos de manera densa y uniforme? ¿Todos los observatorios profesionales estarían en el espacio o los satélites estarían actuando como focos que nos deslumbran? La clave sería la B. El autor del texto aún guardaría reserva frente a este proyecto porque en él se señala que las críticas del proyecto SpaceX en relación a la observación astronómica están evitando las cuestiones medioambientales, lo cual también son importantes. Muy bien. Ahora, por favor, el tiempo nos acaba, ya tenemos un texto dialéctico. 7 minutos, por favor, 6 más 7, 13, 7:30. Nos queda todavía un texto y nos falta el texto en inglés. A leer.
Bien, entonces vamos a ver. Primera pregunta. Chicos, ambos textos debaten de manera central los efectos positivos del capitalismo en relación a la democracia, la importancia del capitalismo para la erradicación de la pobreza de los países, los alcances negativos y positivos del capitalismo para afrontar la pobreza, el capitalismo como sistema económico político y su reformulación teórica, los límites teóricos aplicativos del capitalismo en las democracias globales. ¿Cuál sería la clave? Hola, jóvenes. ¿Cuál crees sería la clave, chicos? Repito que nos queda poco tiempo. C. Yes, claro, porque ambos los alcances negativos del capitalismo para afrontar la pobreza. Muy bien. 2. En el texto, el término fungible connota caducidad, inestabilidad, proactividad, responsabilidad, tenacidad. Y en el texto ve el vocablo maniqueo o maniqueo hace referencia a una postura radical, irreconciliable, adversa, anquilosada, estancada o contraria. Jóvenes. B. No, A. no. Es la B, ¿ya? ¿Por qué? Porque fungible es algo inestable, ¿no? Y en el vocablo maniqueo, lo que pasa es que aquí el término es muy complicado porque tendrían que conocer, era un líder que se llamaba Manes, un líder religioso que venía en nombre de Dios y que él consideraba, de ahí el nombre maniqueo, porque se llamaba Manes, ¿no? Rey persa, o rey persa, no, líder persa, perdón, y que decía que el mundo se dividía entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, y por lo tanto, si hablamos de maniqueo, entonces quiere decir algo irreconciliable, que no se puede juntar el bien y el mal, el bueno y el malo, el blanco y el negro, ¿ok? Por decir, ¿no? Entonces, un concepto dual, doble de la vida. Ok, es un poco complejo, son términos filosóficos. 3. Determine la verdadera o falsedad de los siguientes enunciados. Entonces, según lo que yo vaya diciendo, ustedes me dicen si es verdadero o falso porque tienen que haber leído el texto. Entonces, pregunto, ¿el texto A sugiere que el capitalismo en la práctica mejoró las expectativas de Marx? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Ya, 2 romanos. Antón considera que Thomas Piketty ofrece un acertado diagnóstico de la desigualdad. Tomás Piketty, según el texto, es falso, ¿no? 3 romanos. Resulta exagerado que Haussmann, a echarle la culpa de todos los males al capitalismo, ¿verdadero o falso? Verdadero. 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 Y la última, el texto B nos ofrece una postura mediadora al exigir una reconciliación total con el capitalismo. Verdadero. Falso. Falso. Por lo tanto, es la B. Muy bien. Pregunta 4. Se desprende del texto A que aquellos países donde existe una prosperidad económica se debe a que, creo que tenían razón los chicos, hoy día estaba en San Marcos haciendo clases en computación científica y el aire acondicionado que yo misma lo pedí estaba pero recontrelado.
Y ahora sí, los alumnos profesoras, duermo frío, yo me quedaba acá. Pero igual creo que está muy helado. Ay, se desprende del texto que aquellos países donde existe la propiedad económica se debe a que entonces ha mantenido una relación de confianza con el sistema capitalista, sus sistemas de producción han sido transformados sin precedentes, todos sus trabajadores cuentan con diferentes capitales humanos, existe una efectiva intervención de la regulación en los mercados, donde la mayoría de trabajadores tienen la condición de asalariados. Sería la clave en la 4. Sería la A. A. Yes. 5. Si el texto B estaría en total acuerdo con lo planteado por Tomás Piketty, entonces manifestaría que el capitalismo no solo es el culpable por la pobreza, sino por el calentamiento global. Sostendría que lo mejor sería buscar un sistema económico político alternativo al capitalismo. Se mostraría en contra de imponer un impuesto global y progresivo sobre la riqueza. Su propuesta de construir un nuevo ¿qué? Un nuevo contrato social. Con el capitalismo tendría mayor asidero, sustento, base. Propondría que la tasa del beneficio del capital sea mayor a la tasa de crecimiento de la economía. Si la autor estuviera en total acuerdo con el economista francés, entonces su postura cambiaría a una mirada más negativa del capitalismo. Y en ese sentido, votaría por buscar otra alternativa. Por lo tanto, la clave es la B. Bien, texto 3. Imagina robots más pequeños, 6 minutos, por favor. 6 minutos por reloj. A ver, 6 minutos, 4 más 6, ya, 6, sí, 6 minutos suficiente.
Bien, entonces veamos el último texto en español ya. Veamos, entonces, no voy a leer ya las alternativas, por favor. El tema central de los textos es, los efectivos cambios, bueno, rapidito, evolutivos que vinieron en insectos voladores y pequeños, la invención de diminutos robots multifuncionales, la Universidad de Harvard, la macrorobótica y su aplicación en la invención de animales robóticos pequeños, los ignotos, los desconocidos e inventos de robots polinizadores en laboratorios de microrobótica, ¿qué? La invención de robots pequeños para resolver problemas de agricultura, ¿cuál sería la clave? La 1. Hola. ¿B? Yes. 2. El término solución se refiere a B, C, D o E. ¿B? Yes. B. Especies que han evolucionado de forma eficiente y natural. Resulta contrario al desarrollo textual afirmar que el robot con el que se cuenta tiene en los libros infantiles pop-up la base de su manufactura, ha sido diseñada para poder volar manteniéndose suspendido, presenta una alta optimización en uso de las reservas energéticas, se encuentra sujetado por un hilo de finura sumamente acusada, ha sido diseñado y producido en un laboratorio de microrobótica. La vemos. En la 3, no. En la 3 la clave es la C. Presenta una alta optimización en el uso de reservas energéticas. 4. Es posible deducir del desarrollo textual que el prototipo inventado ha respondido de manera favorable a las labores de búsqueda. Únicamente sirve para realizar exámenes médicos muy sutiles. Presenta un dispositivo de energía interno todavía muy pesado. Se utilizará para resolver problemas asociados a la polinización. Ha tenido como fuente de inspiración en su diseño a los colibríes. C. No, es la E. No, la E. Porque el principio es capaz de suspenderse en el aire sin desplazarse y simula el vuelo pues de picaflores o de colibrí. Bien, y 5. Si fuese poco factible crear un dispositivo de energía interno tan pequeño como el microrobot, también eso tiene que ver con la nanotecnología, ¿no? Probablemente dependería de sus alas para volar rápidamente sin que implique un alto costo. La microrobótica carecería de aplicaciones plausibles y por consiguiente dejaría de ser disciplina sólida. El laboratorio de microrobótica de la Universidad de Harvard habría de desaparecer inexorablemente. Este requiere siempre estar conectado a una fuente energética con la cual su función se vería mellada. Crear macro robots sería la única solución para que realicen misiones de búsqueda y rescate. La vemos. No. Sería la D. Este requiera estar conectado a una fuente energética, por lo cual su funcionalidad sería. ¿Por qué? Porque si fuera poco factible lograr que la microrobot cuente con una energía interna, siempre dependería de una conexión externa y por ello su funcionalidad no sería prometedora, ¿no? Pensemos en las labores de búsqueda y rescate, por ejemplo, ¿no? Creo que utilizaron eso o creo que fue un invento que hicieron no sé qué alumnos de qué universidad, no sé si es San Marcos, para encontrar restos de personas o que fueron, que les cayó el techo de ese restaurante, de ese mall, no me acuerdo. Bien, ahora pasemos de la tragedia que sucedió, creo que en Trujillo fue, la desgracia. Bien, sección C, passage. No one is really sure where the name Guinea pig came from. According to the Vanderlip, some historians speculate that the roasted meat reminded Europeans of suckling pigs. Some think Guinea pigs of the name from the squealing sounds. Okay, they make.
They may come from the price of Guinea. Pig en el siglo XVI, England, Guinea 1, English, England 1, Guinea. Some researchers say ships leaving the port of Guyana in South America or Guinea in West Africa may have carried animals to the European market. Ok. Entonces, no es realmente seguro dónde el nombre originario del cerdo se puede decir de Guinea. De acuerdo con Van der Leep, algunos historiadores especulan que esta carne asada nos recuerda a los lechones, ¿no? Europeos, y algunos piensan que los cerdos de guineos, esos que son larguitos, no tienen el nombre, que emiten unos sonidos, el mismo sonido que emiten, ¿ya? Y de ahí que viene el precio de un cerdo de Guinea en el siglo XVI en Inglaterra, y algunos investigadores dejaron sus barcos o partieron del puerto de Guyana a Sudamérica o de Guinea en el oeste de África y llevaron estos animales al mercado europeo. The little furry animals also have identity crisis in other language. Van der Leep wrote, in Germany they have been called Merchen or Schweinchen, the silly pigs. In France they are lapin, the Barbary rabbits, and in Portugal they are called porchitas, the Indian little pigs, and kiwis, pronounced kiwis, can seem to shake the pig connotation. Even species named Sir Porcellus mean little pig en latín. Entonces, estos pequeños animales peludos también tienen una identidad de crisis en otras lenguas. Van der Leep escribió que en Alemania ellos son llamados Meerschweinchen, son pequeños cerdos de mar, ¿no? Meerschwein, Schwein es Shannon, Meers mar. Entonces, Meerschweinen, o sea, y en Francia son lapin es en francés como conejos, o conejos bárbaros, y en Portugal son llamados porchitas, en la India pequeños cerditos, cabies, que también pueden entender que en el Perú es equivalente al cuy, ¿no? Que son también parecidos. Touché tiene una connotación y viene del porcellus, del latín, que significa pequeño cerdo. Ok, entonces, ¿cuál es el principal tema del texto? The first Guinea pig discovered on the planet. El primer cerdo de Guinea descubierto sobre el planeta. Algunos nombres dados por Tucabis en France. El origen del nombre de Guinea pig. El nombre de Van der Leep que le dio a los Tucabis. Las especies of cabis alrededor del mundo. What is the correct answer? In the first question. Sí. Sí, el origen, muy bien. The word speculate, especular, is closest meaning to, la palabra especular tiene un significado cercano a corroborar, corroborate, meditated, meditado, wonder, maravillado, hazard, asombroso, o hypothesis. What is the meaning? La E. Yes, hypothesis, porque la palabra especular se refiere a una hipótesis, ¿no? Que se puede adivinar. Hipótesis o adivinar hipótesis, algo que puede uno imaginar. 3. We can infer from the information about historians that podemos inferir información acerca de los historiadores que que ellos están de acuerdo que el modo de los cerdos de Guinea fueron transportados. Some of them think that these little furry animals have identity. ¿Qué? Identity crisis. Ok. Algunos de estos creen que estos pequeños animales peludos tienen diferentes crisis o identidades. They came to different places searching for a proper name for cabis. Ellos vienen de diferentes lugares buscando un nombre apropiado para los cabis. Hay más de una posición para observar el origen de este nombre. They all said that Guinea pigs has been sold at one Guinea in the US. It is que todos los cerdos de Guinea han sido vendidos a una Guinea. Guinea creo que también es una moneda en Estados Unidos. The correct answer number 3 is Sí. no, D. D. D, sí. D, sí, correcto, joven. It is inconsistent with the passage. Es incompatible con el texto decir que los cabis lo buscan ahora en su casa, ahí van a encontrar los animalitos, los cabis, viene de cabi, del hindú,
Y son parecidos a los cuyes, a los cerdos, bueno, son peludos largos. Even in the Latin have a name related pig. Incluso en el latín tiene un nombre relacionado al cerdo. En France le dan el nombre de lapin, de bárbaros. Bárbaros, conejos bárbaros. Have different names, tienen diferentes nombres dependiendo del lugar. In Germany, they are called little pigs from India. En Alemania los llaman pequeños cerdos de la India. We are transported to Europe in the past by ship. Fueron transportados a Europa en el pasado en barcos. What is the correct answer here? La No, is D. No, D. German, they call it pigs. Ya, y por último, if cavies were a kind of pig, si los cavies fueran un tipo de cerdo, entonces la gente podría continuar llamándolos en una manera individual, single manner. La palabra latina podría ser necesariamente necesitar un cambio. Muchos países podrían finalmente llamar a estos animales cerdos de Guinea. Latin American people, la gente latinoamericana podría quejarse de esta decisión. Algunos de los nombres dados que se les ha dado podrían ser más cuidadosos. What is the correct answer? D. No. Algunos nombres que se han dado a los cabis son relacionados a los cerdos, pero si los cabis fueran un tipo de cerdos, algunos de ellos nombres podrían ser más cuidadosos. Accurate, entonces es I. Muy bien, chicos. Hemos finalizado una clase más. Entramos ya, vamos a cumplir un mes, semana 4, la próxima semana. Entonces, acá desapareció compartir, ceder, dejar de compartir. Bien, entonces chicos, me despido, que tengan una linda Semana Santa, reflexión, familia, vayan a la iglesia y si no van a la iglesia, no necesariamente, rezar a Jesús, recordar sus enseñanzas. No Semana Santa, sino no Semana de Parranda. Bien, gracias chicos, nos estamos viendo, bye. Chao, profesora. Gracias, Ya, profesora. gracias chicos. Gracias. Ah, ¿y les han dicho que van a Gracias, tener hasta luego. clases? No van a tener clases, ¿no? O van a recuperar, ¿no? Vamos a recuperar. Ah, ya, pero realmente nosotros no, porque sí hemos entrado en los días no feriados. Bien, gracias chicos nuevamente, que les vaya bonito, gracias.